Bueno, ¿qué pasa cuando una figura pública, alguien conocido por una imagen súper extrema, casi una caricatura anticlerical, se topa así de frente con su propia mortalidad? Uf, es una pregunta fuerte. Hoy justamente vamos a explorar eso, metiéndonos en las memorias de Adam Nergal-Darsky, el líder de Behemoth, con su libro Confesiones de un hereje. Tenemos aquí unos extractos de la edición en inglés que coescribió con Mark Eglinton. Prometen una mirada, bueno, sin filtros, ¿no? A una vida llena de música radical, mucha polémica siempre, y una batalla que nadie esperaba contra la leucemia. Exacto. Y lo interesante, creo yo, es que no es solo la historia de un músico de metal y ya. Va más allá. Se mete en temas de identidad, de rebelión contra lo establecido, la búsqueda de sentido fuera de la religión, digamos, organizada. Y claro, esa confrontación muy directa con lo frágil que somos, ¿no? Claro. Vamos a intentar desgranar un poco estas confesiones. A ver si entendemos mejor al hombre detrás del personaje y qué ideas son las que realmente lo mueven. Perfecto. Esa es la misión de hoy, entonces, desentrañar las capas de esta autobiografía que parece bien compleja, desde cómo empezó hasta sus luchas más profundas, sacar esas reflexiones que impactan. Ok, empecemos por el principio. El libro arranca presentando un contraste fuerte de inmediato. Sí. La imagen pública de Nergal, que es intimidante, ¿no? Y luego testimonios como el de D. Rondell Blythe de Land of God, en el prólogo, que lo describe como, bueno, como humano, inteligente y hasta súper simpático. Algo que como que choca, ¿no?, con esas posturas tan radicales. Es que es fascinante ver cómo se construyen esas fachadas, ¿verdad? Sobre todo en géneros artísticos que viven un poco de la provocación. El libro, o al menos esa es la intención que parece tener, intenta como desarmar esa imagen, o por lo menos mostrar las grietas por donde se ve a la persona real. Mark Eglinton, que coescribió el libro, menciona en la introducción justo eso, la humanidad sorprendente que mostró Nergal al enfrentar la enfermedad, algo que quizás uno no asociaría de entrada con esas letras tan confrontadoras. Sí, totalmente. Y hablando de confrontación, Blythe cuenta una anécdota tremenda. En Kentucky, en 2007. Uf. Esa es clave. Imagínate la escena. Están en pleno cinturón bíblico de Estados Unidos. Una banda cristiana, antes de que Behemoth suba a tocar, le regala una Biblia a Nergal. Ajá. ¿Y qué hace él? Se sube al escenario y la destroza. Delante de un público que, bueno, podría haber sido súper hostil. ¿Qué momento? Blythe dice que tuvo estilo. Pero ¿qué nivel de desafío? Es que ese acto como que encapsula mucho de su postura pública, ¿no? No parece ser solo un rechazo así abstracto a la religión. Es más bien una reacción visceral, diría yo, a lo que él siente como un intento de proselitismo, casi como una agresión en su propio espacio. Claro. Y es importante la distinción que hace Blythe y que Nergal mismo parece defender. Su bronca es con el cristianismo como institución, no necesariamente con el creyente individual. La blasfemia, como él la llama, ocurre en su escenario, es su espacio de expresión. Argumenta que no anda imponiendo sus ideas fuera de ahí. De hecho, el libro cuenta que después de eso, algunos fans empezaron a tirarle Biblias al escenario. Y él, pues, las incorporaba al show, las rompía. ¡Wow! Describe reacciones del público casi catárticas. Dice que en Marsella, por ejemplo, la gente recogía las páginas rotas y se las comía o las quemaba. Él lo veía como una forma de liberar rabia contra la represión religiosa que sentían. Esa confrontación con la religión organizada es una constante en su vida y en el libro. Se mencionan los juicios que tuvo en Polonia por ofender sentimientos religiosos, justo por ese incidente de la Biblia rota. Y aunque lo absolvieron, él ve esos procesos como intentos de censura. Señala a figuras específicas, como un tal Richard Nowak, a quien describe casi como un parásito que usa su notoriedad para ganar relevancia él mismo. Y esa firmeza, esa coherencia con su postura, la mantuvo incluso en el peor momento, ¿no? Totalmente. Cuando le diagnostican leucemia, se niega de plano a cualquier idea de convertirse por miedo. Hay una cita fuerte que dice, a ver, ¿por qué la enfermedad cambiaría mi punto de vista? La idea de que cambiaré mis opiniones,
como consecuencia de mi enfermedad, suena como si alguien considerara que mi cabeza, y no mi cuerpo, está enferma. Mm, Y remata. A aquellos que ven oportunidades para romper mis reglas, les digo, sobre mi cadáver. ¿Qué declaración? Subraya esa coherencia ideológica, ¿no? Incluso en el momento de máxima vulnerabilidad, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene esta actitud tan marcada? ¿Cómo se forjó este hereje? Claro, el libro nos lleva a eso, a su infancia en Gansk, Polonia. La describe como una familia polaca bastante típica, digamos, aunque él siempre se sintió un poco diferente. Ujú. Su hermano mayor, Pavel, que le lleva 8 años, era más tipo hooligan, ¿no? Interesado en fiestas, el gimnasio. Pero curiosamente, fue Pavel quien lo metió en la música. Es interesante eso. Cómo esas dinámicas familiares y el contexto, la Polonia saliendo del comunismo, pudieron haberlo moldeado. Él mismo se describe como un buen estudiante, lo cual, bueno, contrasta un poco con la imagen rebelde que cultivó después. Sí, Hay un detalle curioso sobre su madre. Cuenta que ella rezó muchísimo cuando su hermano tuvo un accidente grave, pero que dejó de ser tan devota cuando él se recuperó. Y Nergal dice que agradece eso. Quizás ahí hay una semillita temprana de escepticismo, ¿no? puede ser. Y hay anécdotas que pintan un cuadro muy vivo de su niñez, como a los 6 años, cuando casi arma un desastre al arrancar un tractor que estaba estacionado en una colina. No me digas. Sí, cuento que lo pararon justo antes de que cayera al río, y admite que la paliza que le dieron después fue merecida. Pura impulsividad de niño. Exacto. Esos episodios, aunque algunos sean graciosos o embarazosos, revelan rasgos tempranos. Esa incomodidad con las reglas, por ejemplo, el trauma que describe con una chuleta de cerdo que le obligaban a comer en el jardín de infantes, Ah, sí. que no la podía tragar. Y que termina en un incidente, bueno, escatológico frente a la niña que le gustaba, Boshenka. O esa tendencia a la acción impulsiva, como lo del tractor. Son pequeñas pistas de su personalidad posterior. Incluso recuerda su primera experiencia sexual, también en el jardín de infantes. Un intercambio medio raro de lamidas con una niña durante la siesta. Aunque aclara que no sintió el fuego, dice él. Tristes y fríos, mucho antes de tener una postura ideológica clara. Estas historias de chico, más allá de la anécdota, sugieren una sensibilidad particular y una resistencia como natural a las imposiciones de afuera, ¿no? Ya fueran de comida, sociales o, después, religiosas. Parece que la base de su camino en el metal extremo ya se estaba formando ahí. Totalmente. Cuenta que su fascinación inicial con la música fue súper visual. La imagen del guitarrista en el escenario. Ujú. El metal extremo lo fue descubriendo de a poco, grabando programas de radio, después funda Behemoth y se mete de lleno en la escena black metal de los 90. Admite que le fascinaba especialmente la facción radical de Escandinavia, sobre todo la noruega. El libro trata de contextualizar esa época. La crudeza del sonido, la ideología súper anticristiana, esa sensación de pertenecer a algo, exclusivo no, generacional. Menciona influencias clave como Venom, Bathory, Hellhammer, pero recalca cómo los noruegos llevaron las letras a la acción directa, quemando iglesias y eso. Algo que lo impactó mucho de joven. Admite que en esa época se tomaban todo muy literal, casi infantilmente serio, dice. Sí. Incluso confiesa un plan de juventud, que por suerte nunca hicieron, para quemar una iglesia local con cócteles Molotov. Reflexiona sobre esa seriedad un poco ingenua y cómo al final la razón se impuso. Entendió que ese no era el camino. Ahí se ve una evolución, ¿no? Esa fascinación inicial por lo más radical parece que se canalizó más hacia la expresión artística. Aunque la controversia, bueno, esa nunca desapareció. También es interesante cómo cuenta la formación de Behemoth, la salida del baterista original, Val, por supuestas limitaciones técnicas, y la entrada clave de Inferno, Zbigniew Promiński, a quien describe como el verdadero motor que llevó a la banda a otro nivel. Las primeras giras suenan a puro caos controlado. Cuenta que usaban sangre de cerdo real en el escenario, ¿Sí? que conseguían en carnicerías. Exacto. Se le echaban encima como una especie de liturgia al revés, un desafío directo a la Eucaristía.
Y las condiciones eran precarias. Camionetas viejas, dormir en albergues. Y las anécdotas de los compañeros de ruta son extremas. Menciona a Novi, el exbajista de Behemoth y Vader. Así, saltando de un tercer piso imitando a Darth Vader y cayendo en la nieve. O corriendo desnudo por un albergue con un cinturón de balas. Terminó con la policía metida. ¡Qué personajes! Nergal parece observar todo eso con una mezcla de diversión y cierta distancia, como afirmando que él mantenía más autocontrol. Quizá una forma de diferenciarse incluso dentro de ese ambiente tan extremo. Cambiando un poco de tema, pero manteniendo esa franqueza, el libro también habla de sus relaciones personales. Ujú. Habla de su primer amor, Selina, a quien conocía desde chico. Cuenta que perdió la virginidad con ella, de forma consciente y planeada, y reflexiona bastante sobre la honestidad radical en pareja, incluso en temas que muchos considerarían tabú. Hay un ejemplo muy particular que usa para explicar eso. Cuenta que les pregunta a amigos casados si sus esposas se tiran pedos cerca de ellos. Cuando le responden horrorizados que nunca, él critica esa idealización. Argumenta que aceptar todos los aspectos humanos, lo fisiológico, lo imperfecto, sin tabúes, es clave para una conexión real. Dice que busca una conexión intelectual profunda. Lo llama un brain boner, una erección cerebral. Le cuesta mucho la superficialidad. Reconoce haber aprendido de errores pasados. Menciona que ahora valora más un trasfondo familiar estable en una pareja. Argumenta que eso, según él, reduce las chances de caer en relaciones patológicas. Lo que nos lleva directo a su relación más mediática, ¿no? La que tuvo con la estrella pop polaca Doda. Exacto. Describe el choque cultural brutal. Pasar de su nicho super underground a ser perseguido por tabloides y paparazzi. Narra persecuciones en coche, fotógrafos escondidos, un mundo totalmente ajeno y hostil para él. Él insiste mucho en que no buscó esa fama, que fue una consecuencia inevitable de estar con ella. Y es muy crítico con la superficialidad de ese entorno mediático. Cita al sociólogo Zygmunt Bauman y su concepto de tweeting para describir esa comunicación vacía, fugaz, centrada solo en la imagen. Llega a describir la relación como una unión desigual intelectualmente. Un desajuste, dice. Este choque de mundos es un tema central en esa parte del libro. Se nota una tensión fuerte entre su identidad, forjada en el underground, y la exposición masiva. ¿Y cómo eso impactó no solo su vida diaria, sino la dinámica de la relación? Y todo este torbellino mediático viene justo antes de otro vuelco radical en su vida, la enfermedad. Sí, sin duda la parte más potente del libro es su batalla contra la leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer agresivo en la sangre. Se la diagnosticaron en agosto de 2010. Describe los síntomas iniciales que ignoró durante semanas. Fiebre persistente que no bajaba, unos bultos raros que le salieron en la cabeza y el cuerpo, problemas estomacales muy fuertes, ganglios inflamados. Es un relato muy crudo sobre la negación, ¿verdad? Él mismo admite cómo racionalizaba todo. Lo atribuía al estrés de las giras, a alguna enfermedad tropical rara, de los viajes, la presión de no querer cancelar conciertos, de no arruinar unas vacaciones que tenía planeadas en Grecia con Doram. Eso jugó un papel clave en posponer la búsqueda de ayuda médica seria. Claro. Incluso cuenta que fue a tocar al Festival Masters of Rock en República Checa, sintiéndose fatal. Narra cómo en ese festival apenas podía respirar. Necesitaba parar varias veces para subir una pequeña cuesta hasta el castillo donde tocaban. ¿Y seguía pensando que era estrés? Increíble. Pero después del show, la fiebre volvió con todo. Un amigo cirujano que estaba allí lo revisó y le insistió, hazte análisis de sangre urgentes. Pero aún así, cumplió con una firma de autógrafos y se fue de vacaciones a Grecia. Ya en Grecia, la cosa empeoró muchísimo. Seguía llamando a médicos amigos, aferrándose a la idea de que era algo tropical. Al volver a Polonia, todavía tenía 2 conciertos programados antes de internarse para los estudios. ¡No puede ser! El último show en Castle Party lo describe como una pesadilla. Casi no podía cantar ni respirar. Se sentía desconectado, aterrorizado. Finalmente ingresó al hospital en Gdansk. Y el momento del diagnóstico fue brutalmente directo. Un médico entró y le dijo,
tienes leucemia. Así, sin más. ¡Qué fuerte! Describe un momento inicial de llanto con Doda, pero casi inmediatamente dice su cabeza hizo clic y pasó a modo lucha. Identificar al enemigo, afeitarse la cabeza como un acto simbólico de preparación y plantearse la enfermedad como una partida de ajedrez por su vida. Es fascinante ver cómo aplica ese pragmatismo y espíritu combativo a la supervivencia. A pesar de la gravedad del diagnóstico, era una forma agresiva de leucemia y de complicaciones como líquido en los pulmones. Su enfoque se volvió estratégico. Detalla la quimioterapia intensiva, los efectos secundarios. Menciona algo curioso. Su trauma infantil con el vómito, dice, paradójicamente le ayudó a controlarlo mejor durante el tratamiento. Usaba medicación antináuseas de forma muy disciplinada. Habla mucho del sistema de apoyo que tuvo. Sus padres, que reaccionaron con una fortaleza admirable, sus amigos cercanos. Incluso tuvieron que contratar seguridad para el hospital para mantener a raya a los paparazzis. Cuenta que algunos intentaron colarse disfrazados de médicos. ¡Qué locura! Y es notable que rechazara tratarse fuera de Polonia. Confió en el protocolo estándar de su país. Y buscó mantenerse activo mentalmente. Mantuvo una rutina de trabajo, de lectura en el hospital. Leyó a Heinlein McCarthy Dawkins. Usaba la creatividad y la planificación del futuro, pensar en giras, en nueva música, como un arpón, dice él, para mantenerse anclado a la vida, para no dejarse arrastrar. La enfermedad, sin embargo, también parece que actuó como un catalizador que aceleró el final de su relación con Doda. Sí, eso parece. Describe cómo la dinámica cambió, cómo la necesidad de apoyo chocó con lo que él sintió como luchas de poder o falta de esa conexión intelectual profunda que él buscaba. La ruptura definitiva fue después de salir del hospital. La describe como conflictiva, pero al final liberadora para él. La recuperación física fue gradual. Volver a los escenarios al principio fue duro. Le costó recuperar la energía, pero lo hizo. Y toda esta experiencia parece haber reforzado o cristalizado aún más su filosofía de vida, de la que habla bastante en el libro. Sí, le dedica bastante espacio a exponer su filosofía, un individualismo muy fuerte, muy marcado, un rechazo frontal a la autoridad institucional, sea la iglesia, sea el ejército. Tiene una visión compleja de Polonia, crítica, pero con cierto aprecio por algunas cosas. Valora la experiencia vivida por encima del dinero, y habla de aceptar las propias contradicciones, de domar a los demonios internos en lugar de negarlos. Su visión del mundo parece nutrirse de forma ecléctica, ¿no? De pensadores como Nietzsche, quizás Aleister Crowley, Austin Altman Spare. Figuras ligadas al ocultismo, al desarrollo de la voluntad individual. No parece seguir un sistema cerrado, sino que toma elementos que le inspiran. La idea central parece ser la creencia en un potencial casi divino, latente dentro de cada persona, que debe ser desarrollado por uno mismo sin necesitar dioses externos o instituciones que te digan cómo. Es un llamado al pensamiento crítico y a la autorrealización. Y todo esto culmina, simbólicamente, con el relato detallado de su proceso formal de apostasía de la Iglesia Católica en 2012. Ajá. Describe la burocracia, las conversaciones medio surrealistas con los sacerdotes, sus argumentos basados en la falta de fe, en la necesidad de coherencia personal y la sensación final de liberación al firmar el documento. La metáfora que usa para explicarlo es muy potente, muy potente. Compara la iglesia con un zoológico, un lugar que encierra, que ordena a la fuerza y limita la libertad. Claro. En contraste con el bosque, que para él representa la libertad natural, el caos inherente a la vida, el cambio constante. El pantarrey, todo fluye. Su apostasía, entonces, no es solo un gesto antirreligioso, es una afirmación radical de autonomía personal, un rechazo a lo que él ve como un sistema totalitario espiritual que coarta la libertad individual. Entonces, al cerrar las páginas de estas Confesiones de un hereje, nos queda la imagen de un individuo tremendamente complejo. Sí, mucho. Alguien que ha vivido en los extremos, del nicho oscuro del black metal a la luz cegadora de los flashes mediáticos, de la cima de su carrera a la lucha más cruda por sobrevivir. Un tipo que parece rechazar las etiquetas fáciles, que incluso disfruta la provocación y que abraza abiertamente sus contradicciones. Es, en esencia, un testimonio sobre construir una vida bajo términos propios, cueste lo que cueste.
una búsqueda sin parar de autenticidad, aunque esa autenticidad resulte incómoda o conflictiva para el entorno. Y la enfermedad, lejos de doblegarlo o hacerlo reconsiderar sus posturas, parece que la solidificó. Reforzó esta filosofía de vivir intensamente sin pedir disculpas, rechazando cualquier sistema que considere opresor para el espíritu individual. Queda flotando una pregunta interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto las batallas más duras que enfrentamos, ya sea una enfermedad, una controversia pública, un conflicto personal, realmente nos definen? Buena pregunta. ¿O simplemente actúan como un revelador químico, sacando a la luz con más claridad la esencia de quienes ya éramos? Sin duda, este análisis solo araña la superficie de lo que Nergal expone en sus memorias. Hay mucho más que desempacar en esas confesiones,